si te dijera que hay un animal en el mar de Bering cuyo valor puede superar al del oro? ¿Literalmente? Un solo ejemplar de cangrejo real, de los más grandes, puede venderse por más de $500, y un lote completo, capturado en la noche adecuada, puede alcanzar cifras que rozan los $100,000. Pero esa no es la parte sorprendente. Lo increíble es por qué vale tanto. El cangrejo real rojo, Paralitodes kamchaticus, no es un crustáceo cualquiera. Es un gigante armado con un caparazón que parece una armadura medieval y unas patas que pueden medir hasta 1,8 metros de punta a punta, más largas que las de un jugador de la NBA. Pero su valor no depende solo de su tamaño, depende de su rareza. De los millones de crías que nacen cada año, menos del 0,1% llega a la edad adulta. El resto muere devorado por peces, focas, anémonas, incluso otros cangrejos. Es una carrera evolutiva brutal que convierte a cada adulto en un verdadero superviviente. Y aquí viene lo explosivo. Los científicos han calculado que un cangrejo real tarda 7 años en alcanzar un tamaño comercial. Pero los ejemplares más grandes, los que valen más, pueden tener más de 15 años de edad, algo extremadamente raro en el reino marino. Esos son los auténticos oro rojo, animales que han sobrevivido a más de una década en un mar lleno de depredadores, trampas y temperaturas que pueden descender a menos 2 grados Celsius sin congelarse. Ahora piensa en esto. Mientras el precio del oro fluctúa, el del cangrejo real puede dispararse por fenómenos tan simples como un invierno demasiado cálido, una temporada corta o la pérdida de miles de ejemplares por una tormenta. En 2022, por ejemplo, el precio del cangrejo real se duplicó en menos de 48 horas, cuando las autoridades cerraron una zona entera por caída de población. Y la locura continúa. En Japón, Corea o Dubái, un solo cangrejo gigante puede subastarse por cifras que superan los $2,000 o $3,000. Y el récord histórico es tan absurdo que parece inventado. Un ejemplar de tamaño colosal pagado por la friolera de $5,200 en una subasta privada para un restaurante de lujo. Pero la pregunta que abre este documental es la verdadera clave. ¿Qué clase de animal, qué historia natural y qué infierno marino pueden convertir a un crustáceo en un tesoro que los pescadores arriesgan su vida por capturar? Para entender por qué este animal alcanza tamaños imposibles, hay que viajar atrás, miles de años atrás. El cangrejo real rojo no siempre fue un gigante. Su linaje evolucionó en una de las zonas más duras del planeta, el extremo septentrional del Pacífico, una región donde la vida solo prospera si es capaz de resistir frío, presión y oscuridad. Aquí, la evolución no premia la velocidad ni la agilidad, premia la resistencia extrema. El secreto empieza en su hábitat. El cangrejo real vive en aguas cuya temperatura oscila entre menos 1,7 grados Celsius y 3 grados Celsius. Esa franja ultraestrecha de frío actúa como un filtro natural. Cualquier especie que no soporte esas condiciones simplemente desaparece. El resultado es un ecosistema donde el cangrejo real puede desarrollarse sin una competencia directa tan feroz como en mares más cálidos. Pero aquí viene el dato curioso. El cangrejo real no crece de manera continua, crece a saltos. Cada vez que muda su caparazón, proceso que puede tardar 2 días completos, su cuerpo se expande rápidamente antes de que el nuevo caparazón endurezca. Durante esas horas, es completamente vulnerable. Por eso solo los ejemplares más resistentes sobreviven. Ahora, lo que hace al mar de Bering único es su profundidad variable. En algunas zonas pasa de 50 metros a más de 300 en pocos kilómetros. Ese cambio brusco crea bolsas de agua rica en krill, plancton y microfauna.
Es como un buffet marino que permite al cangrejo real alimentarse mejor que en casi cualquier otro sitio del planeta. Y aquí viene el detalle más alucinante. Los científicos han estudiado ejemplares que crecieron más de 2 centímetros por muda, un crecimiento brutal para un crustáceo. En años fríos, cuando abundan los nutrientes, algunos individuos pueden crecer 3 veces más rápido que en regiones templadas. Algunos biólogos creen incluso que el tamaño gigante del cangrejo real es una adaptación a la falta de luz. Su cuerpo masivo le permite almacenar más energía y sobrevivir largos periodos sin comer durante los inviernos más duros. Pero el verdadero misterio aparece cuando analizamos por qué solo en Bering se alcanzan los tamaños récord. Las corrientes polares, especialmente la corriente de Kamchatka, traen oxígeno frío y denso desde el Ártico. El cangrejo real necesita niveles altísimos de oxígeno para desarrollar sus enormes patas. En aguas más cálidas, moriría de estrés respiratorio. El mar de Bering es, literalmente, la incubadora perfecta para crear estos gigantes. Y ahora que sabemos cómo nacen estos monstruos, ¿dónde exactamente se esconden los más grandes del planeta? Para encontrar al cangrejo real más grande del mundo, no basta con navegar por el mar de Bering. Hay que entrar al triángulo más peligroso de toda la pesca moderna, una zona donde las olas te pueden volcar, el frío te puede congelar y donde el fondo del mar parece diseñado para esconder criaturas gigantes. Los capitanes lo conocen como el Corredor Rojo, un área que va desde las Islas Pribilov, cruza las Aleutianas y se extiende hasta la costa volcánica de Kamchatka. Ahí, exactamente ahí, nacen los cangrejos más enormes del planeta. ¿Pero por qué en esa zona? Primero, la profundidad. El fondo cambia de manera brutal. En un tramo puede haber solo 40 metros y apenas unos kilómetros más allá, un abismo de 600 metros. Ese desnivel crea cañones submarinos donde se acumulan toneladas de plancton arrastrado por corrientes heladas. Es comida constante, densa, nutritiva, perfecta para que un cangrejo crezca hasta convertirse en un monstruo. Segundo, la corriente de Kamchatka. Esta corriente trae agua fría ultraoxigenada desde el Ártico. Los científicos han detectado niveles de oxígeno un 30% superiores en esta zona, comparado con otros mares. Ese oxígeno es el combustible biológico que permite al cangrejo crecer sus patas gigantes, endurecer su caparazón y moverse con una agilidad sorprendente bajo el agua. Tercero, la oscuridad. A profundidades de entre 90 y 200 metros, la luz prácticamente desaparece. Y aunque parezca un detalle insignificante, la falta de luz permite que el cangrejo real viva sin demasiados depredadores visuales. Aquí abajo no hay orcas que patrullen, no hay tiburones rápidos, no hay focas cazando por siluetas, solo criaturas adaptadas a la penumbra y un gigante rojo que domina el reino. Cuarto, la temperatura perfecta. Las aguas del Corredor Rojo se mantienen entre menos 1,5 grados Celsius y 2 grados Celsius durante casi todo el año. Es un rango tan estrecho que si sube apenas 1 grado, los cangrejos migran o dejan de reproducirse. Pero cuando el frío es el adecuado, la explosión biológica es increíble. Miles de crías, juveniles y adultos gigantes, moviéndose como un ejército silencioso sobre el fondo arenoso. Pero hay un último detalle, uno que no suele mencionarse. Esta zona es también donde se juntan las tormentas más letales del Bering. De hecho, es uno de los pocos lugares del mundo donde puede nevar, tronar y soplar viento de 120 kilómetros por hora al mismo tiempo. Y aún así, los barcos van. Porque aquí, exactamente aquí, se encuentran los cangrejos que pueden valer decenas de miles de dólares en una sola noche. Pero para atraparlos, hay que enfrentarse a la parte más salvaje de esta pesca: la guerra de los potes, donde los barcos compiten a muerte por cada kilo de oro rojo.
En la pesca del cangrejo real no hay segundas oportunidades. Cuando la temporada abre, los barcos tienen solo unas horas para lanzar cientos de trampas, recuperar toneladas de cangrejos y llenar la bodega antes de que el clima, el hielo o la competencia los deje sin nada. Es una carrera frenética, donde cada minuto cuesta dinero y donde un error puede costar vidas. Estos artefactos, los potes, son jaulas metálicas del tamaño de un jacuzzi, con un peso que ronda los 250 a 300 kilos vacíos. Pero cuando están cargados con 50, 80 o incluso 130 kilos de cangrejo real, cada pote puede superar los 400 kilos. Mover uno en cubierta, con el barco escorándose y las olas rompiendo por encima, es como manipular una caja fuerte en medio de un terremoto. La guerra empieza en el lanzamiento. Cada barco coloca sus potes en largas líneas, llamadas strings. Algunos pesqueros tiran 150 potes por viaje, otros 300, y los más grandes pueden arrojar más de 500 potes en un solo día. Cada pote cuesta más de $1,000, y perder uno en el fondo del mar es como tirar un sueldo entero por la borda. Pero aquí viene la parte más intensa. Los capitanes deben colocar sus potes exactamente en la zona donde los cangrejos gigantes están migrando. Un error de apenas 300 metros puede significar la diferencia entre un pote con 2 cangrejos y uno con 70, un bote de oro rojo. Y los rivales lo saben. Por eso la competencia es tan feroz. Los barcos comparten aguas, se vigilan entre sí, y algunos capitanes utilizan drones, satélites e incluso viejos trucos como seguir las estelas para descubrir dónde están colocando los potes los demás. Durante las mejores noches de pesca, jamás registradas, un barco ha llegado a levantar más de 20,000 kilos de cangrejo real en menos de 12 horas. Eso es una fortuna. Un bote lleno puede superar fácilmente los $800,000 en producto. Y en esos momentos, los marineros trabajan sin dormir, sin descanso, sin dejar de lanzar o recuperar potes. Pero esta guerra tiene un precio. Cada pote que sube lleva una cuerda tensada como un arco gigante. Si se engancha, si se enreda, si golpea a un marinero, el resultado puede ser fatal. Ha habido tripulantes arrastrados por la borda, amputaciones instantáneas y golpes capaces de fracturar costillas incluso con chalecos de protección. Y mientras los barcos se disputan cada kilo de oro rojo, están luchando contra un enemigo que no se ve, no piensa y no negocia. El peligro mortal del propio trabajo, donde cualquier error puede convertir un día de fortuna en un desastre total. Si existe un oficio en el mundo donde un simple descuido puede costarte la vida en menos de un segundo, es este. La pesca del cangrejo real en el mar de Bering no es solo dura, es la actividad laboral con mayor índice de mortalidad registrada en aguas estadounidenses. En algunas temporadas, las estadísticas llegaron a marcar más de 300 fallecidos por cada 100,000 trabajadores, una cifra 10 veces superior a la de la minería y 40 veces mayor que la construcción. Pero, ¿por qué es tan mortal? Primero, por el frío extremo. En cubierta, un marinero está a merced de temperaturas de menos 25 grados Celsius, con sensación térmica que puede descender a menos 45 grados Celsius cuando soplan vientos de 100 kilómetros por hora. En esas condiciones, la piel expuesta puede congelarse en menos de 60 segundos. Y si alguien cae al agua, la muerte por shock térmico llega en apenas 2 o 3 minutos, incluso con trajes especiales. Luego están los potes. Cada uno pesa más que un piano y suben desde profundidades de 100 o 300 metros, sujetos por cuerdas tensas como acero. Si una cuerda se enreda en el pie o la muñeca, el marinero es arrastrado hacia el fondo en una fracción de segundo. No da tiempo a gritar, no da tiempo a reaccionar. Es uno de los accidentes más temidos y, tristemente, uno de los más comunes.
Pero la muerte también puede venir desde arriba. Durante una tormenta, las olas pueden romper contra la cubierta con una fuerza equivalente a 40 toneladas, suficiente para lanzar a un adulto contra una barandilla como si fuera un juguete. Muchos marineros veteranos llevan cicatrices de puertas que se cerraron por el viento, potes que golpearon sus piernas o cables que se soltaron y salieron disparados a 200 kilómetros por hora. A esto se suma el hielo, el enemigo silencioso. Cuando las olas congelan el barco, el peso acumulado puede añadir hasta 15 toneladas en pocas horas. Ese exceso de peso en lo alto vuelve al barco inestable, capaz de volcar sin previo aviso. Surgieron casos documentados donde la tripulación tuvo que subir al techo a martillar el hielo a medianoche durante una tormenta, con el barco inclinándose en ángulos peligrosos. Y lo más duro es que, a pesar del miedo, nadie puede detenerse. El ritmo de trabajo es infernal. 22 horas seguidas, músculos congelados, manos cortadas por cuerdas tensas, ojos que arden por el viento helado. Porque cada minuto sin lanzar potes significa perder miles de dólares. Aún así, miles de pescadores vuelven cada año. Pero no por la adrenalina, sino por un motivo mucho más simple. El dinero que se hace en este infierno no se hace en ningún otro trabajo legal del planeta. La pregunta que todos se hacen es simple. ¿Por qué alguien arriesgaría la vida en el mar más peligroso del planeta? La respuesta cabe en una cifra que parece sacada de una película. Hasta $50,000 en una sola semana para un marinero raso. Pero hay más. Un buen barco, en una buena temporada, puede llenar su bodega con 150,000 a 300,000 kilos de cangrejo real. Y cuando el precio se dispara, como ocurrió en 2021, esos cargamentos pueden valer más de $1,500,000. Y aquí viene la parte que muchos desconocen. Los marineros en la pesca del cangrejo no cobran un sueldo fijo. Cobran un porcentaje del valor total de la captura. Ese porcentaje, dependiendo del rango del marinero, puede ir desde el 3% al 10%. Eso significa que un tripulante puede ganar $30,000, $40,000 o incluso $70,000 en una temporada de apenas 3 semanas. Los mejores de la industria, los marineros veteranos que tienen décadas en el Bering, han llegado a ganar $120,000 en 2 meses. Y si hablamos de los capitanes, el negocio se vuelve todavía más extremo. Un capitán de barco cangrejero puede embolsarse entre $300,000 y $500,000 por temporada. Los más legendarios, los que siempre encuentran los bancos de cangrejo más grandes, pueden superar el $1,000,000. Pero ahí no termina la historia. Existe un secreto que no se menciona en los programas de televisión ni en los documentales: el mercado negro del cangrejo. En Japón, Corea del Sur y Rusia existen compradores dispuestos a pagar precios absurdos por cangrejo real fuera de temporada. Hay barcos fantasma que operan sin permiso, y hay capitanes que han ganado más dinero en una sola venta ilegal que en toda la temporada regulada. Las autoridades han interceptado cargamentos valorados en más de $3 millones, todos obtenidos de forma clandestina. Es un negocio donde se mezclan mafias rusas, barcos sin bandera, sobornos y desapariciones misteriosas. Y lo más inquietante es que muchos pescadores legítimos se ven tentados a entrar en ese mundo porque la diferencia de ingresos es gigantesca. No es solo pesca, es una competencia por el control del oro rojo del Bering. Pero si el dinero mueve la industria, lo que realmente pone en peligro a los barcos es otra cosa: las tormentas asesinas que convierten la pesca del cangrejo en un juego mortal, donde la naturaleza decide quién vuelve a casa. Por muy valioso que sea el cangrejo real, hay un factor que siempre decide el destino de cada temporada: las tormentas del mar de Bering, consideradas entre las más brutales del hemisferio norte. Y cuando coinciden con la temporada de cangrejo,
La búsqueda del oro rojo se transforma en una ruleta rusa. Aquí no estamos hablando de tormentas normales. Estamos hablando de ciclones extratropicales capaces de generar olas de 20 a 40 metros, ráfagas de 150 kilómetros por hora y caídas de temperatura tan violentas que el hielo se forma sobre el casco en cuestión de minutos. Uno de los fenómenos más temidos por los capitanes es la congelación instantánea. Cuando las olas rompen contra el barco y el viento sopla a más de 90 kilómetros por hora, el agua marina puede congelarse en pleno impacto, cubriendo barandillas, antenas, cuerdas y potes con capas de hielo de 5 centímetros en menos de media hora. El peso acumulado puede añadir hasta 12 toneladas en la parte superior del barco, desequilibrándolo y haciéndolo vulnerable al vuelco. En tormentas extremas, algunos barcos han reportado tener que martillar hielo durante 5 horas seguidas, en plena madrugada, con temperaturas de menos 25 grados Celsius y la cubierta resbalando como un cristal mojado. No es una exageración. Si no quitas el hielo, el barco se hunde. Así de simple. Más allá del hielo está el oleaje cruzado. El Bering es uno de los pocos mares donde los frentes de viento pueden chocar desde direcciones opuestas, creando olas que se mueven como cruces de caminos de agua. Cuando una ola lateral golpea un barco cargado de potes, el resultado puede ser devastador. En 2018, un barco volcó tras recibir una ola que elevó el casco abajo 11 metros y lo soltó de golpe, como si cayera desde un segundo piso. Pero el mayor peligro no es la ola más grande, es la ola más impredecible. Las llamadas olas rock se forman cuando dos crestas se superponen, creando monstruos de 30 o 40 metros que aparecen sin aviso. En 2020, una boya del Bering registró una ola que creció 12 metros en 18 segundos. Un barco no tiene margen para reaccionar ante eso, y aún así, a pesar de todo este infierno meteorológico, los pescadores siguen adelante, porque saben que un buen día de captura puede cambiarles la vida. Pero hay otro obstáculo del que casi nadie habla: los depredadores gigantes, que también quieren su parte del oro rojo. Mientras los pescadores luchan contra olas gigantes, hielo mortal y cuerdas tensas como trampas, el mar de Bering guarda otro desafío inesperado: los depredadores del Ártico, animales inteligentes, pacientes y capaces de arruinar una noche entera de trabajo en minutos. El más problemático no es el que imaginas, no son las orcas, aunque ellas también aparecen. El verdadero quebradero de cabeza son las focas barbadas y las focas anilladas, auténticas maestras del robo. Estas criaturas han aprendido a seguir a los barcos cangrejeros y esperar a que los potes suban a la superficie. Cuando quedan a pocos metros, se lanzan en picado y devoran los cangrejos atrapados antes de que la jaula llegue a cubierta. Hay potes que suben con 20 kilos menos de cangrejo, devorados justo debajo del barco. Pero si hablamos de fuerza bruta, el campeón es el tiburón dormilón del Pacífico, un monstruo de hasta 6 metros, casi ciego, que vive en profundidades de 300 a 700 metros. Estos tiburones pueden tragarse un cangrejo entero sin esfuerzo, y algunas tripulaciones han reportado encontrar potes destrozados o doblados como si hubieran sido aplastados por una prensa hidráulica. En 2019, un barco registró un incidente donde un dormilón arrancó la mitad de la carnada de un pote a más de 200 metros de profundidad. Y aquí aparece el depredador más inteligente y problemático: las orcas del Bering. Son capaces de seguir a un barco durante horas porque han aprendido a asociar el ruido de los potes con comida fácil. En algunos casos, las orcas se colocan justo debajo del barco para interceptar los cangrejos que se escapan o romper potes más débiles. Los capitanes calculan que, cuando las orcas aparecen, la pérdida media de captura puede alcanzar el 30%. Pero no solo roban cangrejos.
A veces roban pescado congelado, carnada o incluso partes de los potes. Se han grabado orcas empujando potes entre ellas como si fueran juguetes, aunque pesan más de 300 kilos. Y no podemos olvidar al grande del norte, el mítico pez lobo gigante, un depredador con mandíbulas capaces de romper conchas de erizos como si fueran papel. Algunos marineros han encontrado marcas de mordida en los potes que solo este animal puede dejar, con una presión estimada de aproximadamente 3.000 newtons. Pero por mucho que estos depredadores afecten las capturas, ninguno representa un peligro tan grande como el siguiente enemigo: el mercado negro, un mundo donde desaparecen barcos, se falsifica cangrejo y se mueve más dinero del que cualquier pescador legal puede imaginar. Y si esta búsqueda del oro rojo te ha dejado sin aliento, espera a ver lo que tenemos preparado para los próximos documentales. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos en la próxima aventura en el mar de Bering.